El gran barco era un sueño, nació de la ambición. El hombre quería construir más grande, quería construir mejor. El Titanic era un testimonio de este deseo, representaba el progreso, representaba el comienzo de un nuevo siglo. La gente creía que la tecnología podía conquistarlo todo. Miraban al futuro con mucha esperanza. Este barco encarnaba esa esperanza. Era más que un simple barco. Era una muestra del logro humano. El Titanic era una maravilla de la ingeniería. Mostraba lo mejor de la habilidad para construir barcos. Sus creadores pusieron todo su conocimiento en él. Creían que habían dominado el océano. El barco se sentía como una ciudad flotante. Prometía seguridad, prometía lujo. Para muchos, era un símbolo del creciente poder de la humanidad. Parecía que nada podía interponerse en su camino. Mucha gente compartía esta confianza. El mundo observó su creación con asombro. Pero este gigante también resaltó una dura verdad. La humanidad es vulnerable. La naturaleza tiene un poder inmenso, indomable. La historia del Titanic es un duro recordatorio. Incluso las creaciones humanas más grandes pueden fallar. El mar es una fuerza muy poderosa. No se rinde fácil a los diseños del hombre. El destino del barco enseñaría una lección dolorosa, una lección sobre el orgullo, una lección sobre las fuerzas que no podemos controlar. La historia del Titanic se convirtió en leyenda. Es una historia que se cuenta de generación en generación. Habla de grandes sueños e innovación. También habla de una terrible tragedia y pérdida. El viaje del barco fue corto, pero su impacto en la historia es largo. Sirve como una advertencia para siempre. Nos cuenta sobre el espíritu humano. Nos cuenta sobre el error humano. Su historia sigue fascinando y advirtiéndonos a todos. A principios del siglo XX, había una competencia muy fuerte. Grandes compañías navieras luchaban por el control. La ruta del Atlántico Norte era el premio. Unía a Europa y América. Las compañías querían los barcos más rápidos. Querían los barcos más lujosos. La White Star Line era una de las más importantes. Su rival era la Cunard Line. Cada una buscaba superar a la otra. Esta rivalidad en el mar impulsó una innovación increíble. Cunard lanzó dos barcos impresionantes. El Lusitania era uno. El Mauretania era el otro. Estos barcos eran famosos por su velocidad. También eran conocidos por su elegancia. Atraparon la imaginación del público. La White Star Line sintió la presión. Necesitaba una respuesta valiente. Tenía que recuperar su prestigio. J. Bruce Ismay, el jefe de la White Star, imaginó algo nuevo, algo más grande. El plan de Ismay era ambicioso. Propuso una nueva clase de transatlánticos. Se construirían 3 barcos gemelos gigantes. El Olympic fue el primero en construirse. El Titanic sería el segundo. El Britannic se planeó como el tercero. Estos barcos no serían los más rápidos. En cambio, serían los más grandes. Ofrecerían una comodidad sin igual. Cambiarían los viajes por mar para los ricos y los que tenían esperanza. El objetivo era claro. Estos barcos de la clase Olympic iban a dominar. Establecerían un nuevo estándar. El tamaño y el lujo eran sus principales atractivos para la venta. La White Star Line invirtió mucho en ellos. Iban a ser el orgullo de la Marina Mercante británica. El mundo esperaba con ansias su llegada. La promesa de estos palacios flotantes cautivó a muchos. Eran símbolos de una nueva era de viajes. Una era de grandeza. El nombre Titanic se escogió con cuidado. Recordaba a los titanes de la mitología griega, seres de tamaño y poder inmenso. El nombre mismo sugería fuerza. Daba a entender que era invencible. Este era un mensaje intencional. La White Star Line quería que el público se sintiera seguro. Querían que los pasajeros creyeran en el poder del barco. El nombre ayudó a su fama de leyenda. Creó altas expectativas desde el principio. Las revistas y periódicos populares rápidamente tomaron esta idea. La palabra insumergible empezó a circular mucho. The Shipbuilder, una revista respetada, describió las características de seguridad del Titanic. Usó palabras que sugerían que no se podía dañar. Esta idea atrapó la imaginación del público. La gente de verdad creía que el Titanic no se podía hundir. Era una idea que tranquilizaba. Aumentó el atractivo del barco. Esta creencia era muy común. El diseño avanzado del barco alimentó esta confianza. Tenía 16 compartimentos que no dejaban pasar el agua. Estos compartimentos se podían cerrar herméticamente. Si el casco se rompía, el agua se podía contener.
Se suponía que el barco podía seguir flotando, incluso si 4 compartimentos se inundaban. Esta fue una innovación de seguridad importante. El casco estaba hecho de planchas de acero fuerte. La tecnología moderna se veía por todas partes. Parecía una maravilla de la ingeniería. Esta creencia tan común de que no se podía hundir era poderosa. Hizo que el Titanic pareciera casi un mito, un barco que había vencido los peligros del mar. Sin embargo, esta misma confianza tuvo que ver en su tragedia. Demasiada confianza puede llevar a descuidarse. Puede nublar el juicio. La idea de un barco insumergible era fuerte, pero la naturaleza pronto pondría a prueba esta afirmación. El mar le tenía preparado un destino diferente. El Titanic era un verdadero gigante de su época. Su tamaño era impresionante, te dejaba sin aliento. Medía más de 882 pies de largo. Eso es casi como 3 canchas de fútbol. Era tan alto como un edificio de 11 pisos. Su peso bruto era de más de 46.000 toneladas. Cuando se lanzó, era el objeto en movimiento más grande hecho por el hombre en la Tierra. Su enorme casco negro y sus 4 chimeneas altísimas eran muy reconocidos. Dominaba cada puerto al que entraba. Este barco gigante podía llevar muchísima gente. Su capacidad máxima era de más de 2.400 pasajeros. También llevaba una tripulación de casi 900 miembros. En total, más de 3.300 almas podían estar a bordo. Era de verdad un pueblito flotando en las olas. Había lugar para pasajeros de diferentes clases, cada una con diferentes niveles de comodidad. Pero todos vivieron la experiencia de un barco de un tamaño nunca antes visto. El barco era un mundo en sí mismo. Los lugares de primera clase eran lo máximo en lujo. Competían con los mejores hoteles en tierra. La gran escalera era una obra maestra de arquitectura. Tenía arriba una cúpula de hierro forjado y vidrio. Había salones elegantes y salas para fumar. Un café al estilo de París ofrecía un poquito de Francia. Los pasajeros podían disfrutar de una piscina con agua caliente. Un gimnasio moderno ofrecía donde hacer ejercicio. Canchas de squash y baños turcos se sumaban al lujo. Las suites estaban decoradas con mucho lujo. Incluso para los de segunda y tercera clase, las condiciones eran buenas. Los camarotes de segunda clase eran cómodos. Tenían su propia biblioteca y comedor. La tercera clase, o entrepuente, ofrecía mejores instalaciones que muchos barcos más viejos. Los camarotes eran limpios, aunque a menudo se compartían. Había comedores y salas públicas especiales para ellos. Para muchos inmigrantes en tercera clase, el Titanic representaba la esperanza. Era su pasaje a una nueva vida en América, un gran comienzo. La principal función del Titanic era sencilla, ¿sabe? Estaba diseñado para llevar pasajeros entre Europa y América del Norte, ¿entiendes? Básicamente, llevaría gente entre Europa y América del Norte. Southampton, en Inglaterra, era su principal puerto de salida en Europa. Cherburgo en Francia y Queenstown en Irlanda eran otras paradas en el camino. La ciudad de Nueva York era su destino en los Estados Unidos. Esta ruta era muy importante para el comercio y la migración, y la verdad, el barco se construyó para servir este corredor tan transitado. Además de pasajeros, el Titanic también llevaba carga importante. Oficialmente se llamaba RMS Titanic. RMS significaba Buque Correo Real, lo que quería decir que tenía un contrato para llevar correo para el servicio postal británico. Cartas y paquetes eran una parte esencial de su carga, y también transportaba carga general, cosas desde vinos finos hasta equipos industriales. El barco era un eslabón clave en la cadena del comercio mundial, de verdad que conectaba 2 continentes. El primer viaje fue un evento de interés mundial. Comenzó el 10 de abril de 1912. El Titanic zarpó de Southampton, y multitudes se reunieron para ver el espectáculo. La emoción y el orgullo se sentían en el aire. Este era el estreno del transatlántico más grandioso del mundo, y los periódicos de todo el mundo informaron sobre su partida. El barco representaba lo máximo de la tecnología moderna y el lujo, así que su primer viaje fue seguido con mucha atención. Cada detalle era noticia. Una mezcla variada de gente subió al Titanic. Entre ellos estaban algunas de las personas más ricas. John Jacob Astor IV, un millonario americano, estaba a bordo. Benjamin Guggenheim, otro hombre de negocios importante, también viajaba. Artistas, escritores y empresarios se unieron al viaje, pero el barco también llevaba cientos de inmigrantes. Venían de toda Europa, buscando nuevas oportunidades en América.
Sus esperanzas y sueños viajaban con el gran barco. El domingo 14 de abril de 1912 era el cuarto día en el mar. El clima estaba despejado. El cielo de la noche estaba lleno de estrellas, pero no había luna. El mar estaba extrañamente calmado, como una lámina de vidrio. Esta calma hacía más difícil ver los icebergs. No había olas pequeñas alrededor de la base de los icebergs. La temperatura del aire bajó mucho al llegar la noche. Esto era una señal de hielo cercano. Una amenaza silenciosa y fría estaba adelante. Durante el día, el Titanic recibió varias advertencias de hielo. Mensajes de otros barcos informaron de grandes campos de hielo. Algunas de estas advertencias llegaron al capitán Edward White Smith. Otras se demoraron o no se les dio mucha importancia. Los operadores de radio estaban ocupados enviando mensajes de los pasajeros. A pesar de las advertencias, el Titanic mantuvo una alta velocidad. Viajaba a unos 22 nudos, corriendo por aguas que podían ser peligrosas. Esta velocidad resultaría crítica. Tarde esa noche, a las 11:40 p.m., los vigías lo vieron. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban en el puesto de observación. Una masa oscura apareció justo en su camino. ¡Iceberg! ¡Justo enfrente!, gritó Fleet por el teléfono. En el puente de mando reaccionaron rápido. El primer oficial Murdoch ordenó parar los motores. Ordenó virar el barco todo a estribor. Esperaba esquivar el peligro. Pero el enorme barco respondió lentamente. Estaba demasiado cerca. El Titanic no chocó de frente con el iceberg. En vez de eso, sufrió un golpe de refilón. El iceberg rozó el lado de estribor. Dobló las planchas de acero. Soltó remaches bajo la línea de flotación. Esto abrió varias brechas. El agua empezó a entrar al barco a chorros. 6 de los compartimentos delanteros que no dejaban pasar el agua comenzaron a inundarse. El barco estaba diseñado para flotar con 4 compartimentos rotos, pero no con 6. El daño era fatal. El gran barco estaba condenado. Una vez que se evaluó el daño, se enviaron señales de auxilio. Los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bright, trabajaron sin descanso. Enviaron la señal CQD, luego la señal más nueva, SOS. Hemos chocado con un iceberg, transmitieron. Varios barcos recibieron las llamadas. El más cercano era el Carpathia. Estaba a unas 58 millas de distancia. El Carpathia cambió de rumbo inmediatamente. Fue a toda velocidad hacia donde estaba el Titanic, pero tardaría horas en llegar. En las cubiertas del Titanic, que se hundía, la confusión empezó a extenderse. Se dieron órdenes de destapar los botes salvavidas. A los pasajeros se les dijo que se pusieran los chalecos salvavidas. Pero había un problema muy grave. El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos. Llevaba solo 20 botes salvavidas. Esto era suficiente para unas 1.178 personas, mucho menos que las 2.200 almas a bordo esa noche. Las reglas británicas de la época estaban viejas. Se basaban en el peso del barco, no en la cantidad de pasajeros. La evacuación fue lenta y desorganizada. La regla de mujeres y niños primero generalmente se siguió. Sin embargo, muchos botes salvavidas se lanzaron medio vacíos. Algunos pasajeros dudaron en dejar la aparente seguridad del gran barco. No creían que de verdad se estuviera hundiendo. A la tripulación le faltaba entrenamiento para una emergencia así. La comunicación fue mala. A medida que el barco se inclinaba más, el pánico empezó a aparecer. La situación se volvió desesperada. La pérdida de vidas fue terrible. Más de 1.500 personas murieron en el desastre. Solo unas 705 personas sobrevivieron. Fueron rescatadas por el Carpathia horas después. El agua helada del Atlántico era un enemigo mortal. La mayoría de los que cayeron al agua murieron rápido de hipotermia. El hundimiento del Titanic se convirtió en uno de los peores desastres marítimos de la historia. Una noche de orgullo se convirtió en una noche de horror que no se puede imaginar. Un golpe muy fuerte para el mundo. Varios factores muy importantes contribuyeron al hundimiento del Titanic. La alta velocidad del barco fue un gran problema. Viajaba casi a su velocidad máxima. Esto pasó en una zona donde se sabía que había icebergs. Se habían recibido advertencias. Bajar la velocidad en esas condiciones era lo normal. Pero esta precaución no se tomó. Esta decisión dejó poco tiempo para reaccionar cuando finalmente se vio el iceberg. Fue una apuesta mortal. El diseño del barco, aunque avanzado, tenía sus límites. Los muros que no dejaban pasar el agua eran una característica clave de seguridad.
Sin embargo, no eran lo suficientemente altos. Solo llegaban hasta la cubierta E en la mayoría de las partes. A medida que los compartimentos de adelante se llenaban de agua, la proa se hundió. El agua entonces empezó a pasar por encima de estos muros. Pasó a los siguientes compartimentos, uno tras otro. Este efecto dominó, selló el destino del barco. El diseño no era de verdad insumergible. La calidad de los materiales usados en la construcción también se ha cuestionado. Algunos estudios dicen que las planchas de acero del casco podrían haber sido frágiles, especialmente en las aguas frías del Atlántico Norte. Esto podría haberlas hecho más fáciles de romper. Los remaches que unían las planchas también se han examinado con lupa. Algunos podrían haber tenido impurezas. Estos problemas con los materiales, si son ciertos, habrían debilitado el casco. Sin embargo, esto sigue siendo algo que discuten los expertos. Finalmente, la falta de preparación empeoró la situación. No había habido simulacros completos de botes salvavidas para los pasajeros. Muchos tripulantes eran nuevos en el barco. No conocían bien los procedimientos de emergencia. Hubo fallas de comunicación durante la evacuación. A los pasajeros no se les informó bien del peligro. Esta cadena de errores humanos y fallas de diseño, junto con pura mala suerte, llevó al trágico final. Fue una mezcla de eventos desafortunados. El hundimiento del RMS Titanic causó un gran impacto en todo el mundo. Al mundo le costó entender la tragedia. Un barco tan magnífico, tan moderno, que se creía que era lo máximo en seguridad. Perdido en su primerísimo viaje cruzando el Atlántico. La pérdida de tantas vidas se sintió profundamente. Murieron tanto personas importantes como gente común. El desastre hizo que se pidiera actuar de inmediato. Algo tenía que cambiar para evitar que pasara de nuevo. La tragedia llevó directamente a mejoras muy grandes en la seguridad marítima. En 1914 se hizo la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, o SOLAS. Esta importante reunión estableció nuevas reglas. Ahora se exigía que los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para todos a bordo. Los simulacros regulares con botes salvavidas se volvieron obligatorios. Las reglas de la telegrafía sin hilos se hicieron más estrictas. Los barcos tenían que mantener una vigilancia de radio las 24 horas. Estos cambios salvaron muchísimas vidas en los años siguientes. Otro resultado directo fue la creación de la Patrulla Internacional de Hielo. Esta organización se creó en 1914. Su trabajo es vigilar los peligros de los icebergs en el Atlántico Norte. Sigue el movimiento de los icebergs. Da advertencias a los barcos que navegan por estas aguas. La Guardia Costera de los Estados Unidos opera la Patrulla de Hielo. Desde que empezó, ningún barco que ha hecho caso a sus advertencias ha chocado con un iceberg en la zona de patrulla. Este es un legado positivo que dura hasta hoy. La historia del Titanic sigue fascinando y llegando a la gente. Es más que solo un barco hundido. Es una historia poderosa sobre la ambición humana. Habla del orgullo por la tecnología y sus límites. Nos recuerda las diferencias de clases sociales de la época. Y es un testimonio del valor y la fragilidad humana frente al desastre. El barco mismo yace en el fondo del océano. Pero su leyenda perdura. Un recordatorio serio de la historia. Un cuento que se contará por muchas generaciones.